Paz y bien, jóvenes. Continuando con nuestras sesiones virtuales, hoy vamos a tocar el tema los enunciados, la actitud del hablante. Los enunciados. Jóvenes, cuando hablamos y cuando escribimos, lo hacemos a través de enunciados. Dependiendo de lo que queramos expresar en nuestros mensajes, utilizaremos distintos tipos de enunciados. ¿Pero qué es un enunciado? Se llama enunciado a la unidad mínima de comunicación. Nuevamente, se llama enunciado a la unidad mínima de comunicación. Ejemplos. Perfecto, exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Las expresiones perfecto y exactamente pueden constituir enunciados similares al que permite la forma oracional yo estoy de acuerdo contigo. Quiere decir que aquí tengo tres ejemplos de enunciados. Perfecto, exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Características de los enunciados. Todo enunciado va a tener tres características muy importantes. La primera, expresan una idea. Esa idea se presenta como una afirmación. Hoy estuve en la biblioteca. O una negación. Nunca he viajado a ese país. Una pregunta. ¿Cuántos años tienes? O un deseo. Ojalá complete esa tarea. Por eso decimos que los enunciados tienen sentido completo. Entonces, expresan una idea y a su vez tienen sentido completo. La siguiente característica de los enunciados es, están delimitados por pausas. En la lengua oral, al final de cada enunciado, se produce una pausa que en la lengua escrita se expresa mediante un punto, como en este caso, un signo de interrogación, o un signo de exclamación, una coma o un punto y coma. Ejemplo, esa película tiene un final inesperado. Tienes que verla. La pausa aquí está siendo expresada o representada por un punto, Entonces, por ello decimos que todo enunciado está delimitado por pausas en la lengua oral, que a su vez es representada en este caso, por un punto en la lengua escrita. Tienen una entonación característica. Tercera característica, redundando, ¿no? Tienen una entonación característica. Todo enunciado se pronuncia con una melodía o entonación independiente de la entonación de otros enunciados. Esa melodía nos permite saber cuando una persona afirma algo. El examen de matemática será el próximo lunes. O formula una pregunta. ¿Cuándo es el examen de matemática? O realiza una exclamación. El próximo lunes. Nuevamente preguntando. ¿El próximo lunes? Entonces, todo enunciado tiene una entonación característica independiente, la cual la diferencia de los demás enunciados. Clases de enunciados. En nuestra lengua tenemos dos clases de enunciados. Los enunciados oracionales y los enunciados no oracionales. Enunciados oracionales. Son enunciados que se caracterizan por establecer la dicotomía o la relación sujeto-predicado y tener generalmente un verbo conjugado. Mi equipo es el mejor de la región. Sujeto, mi equipo, predicado es el mejor de la región, cuyo verbo, en este caso un verbo copulativo, es el verbo conjugado.
Y recuerden, muchachos jóvenes, que una de las características más importantes para que un enunciado sea oracional o de una oración es que tenga o posea un verbo. Tenga o posea un verbo. Y a su vez, este verbo es conjugado. Es conjugado. La siguiente clase son los enunciados no oracionales. Los enunciados no oracionales. Son enunciados, como ven aquí en el ejemplo, que no establecen la relación en primer lugar sujeto-predicado. Acá no tengo sujeto ni predicado. Y no tienen ninguna forma verbal conjugada. El mejor de la región. Aquí solamente estoy afirmando. Para ello estoy utilizando una frase o sintagma adjetival. ¿Por qué adjetival, profe? Porque mi núcleo es un adjetivo. Un adjetivo. Por lo tanto, al no tener verbo en primer lugar, al no tener la relación sujeto-predicado, este enunciado será no oracional. No oracional. La actitud del hablante. Al hablar, jóvenes, transmitimos ideas, pero también expresamos nuestra actitud ante lo que decimos. Para ello, nos vamos a valer o vamos a disponer de medios para precisar la información. Y esos medios son, principalmente, los modos verbales, los adverbios y la entonación con que yo pronuncie mi enunciado. Modos verbales. En general, empleamos el modo indicativo para hablar de acciones que juzgamos como reales, aunque no se hayan producido. Ejemplo, tú lees. El modo subjuntivo para hablar de oraciones que consideramos deseables o dudosas. Ojalá leyeras. O el modo imperativo para dar órdenes. Por ejemplo, lee tú. Lee tú. El otro medio son los adverbios. Son los adverbios. La presencia de los adverbios pueden ser, como en este caso, de afirmación. Claro, exacto, sí, cierto, etc. De negación. No, tampoco, jamás, nunca. De duda. Quizá, acaso, tal vez, probablemente. A su vez, estos adverbios nos manifiestan circunstancias. Es por ello que cuando hacemos el análisis sintáctico de oraciones, en el predicado vamos a encontrar un complemento modificador llamado complemento circunstancial. Complemento circunstancial. Y finalmente, ¿no es cierto?, el otro medio del cual nos valemos para expresar nuestros enunciados es la entonación. El tono de un enunciado señala si se trata de una pregunta, de una afirmación, de una orden. Además, al hablar se puede añadir matices que pueden cambiar completamente el sentido. Es un buen negocio. Afirmación de un negocio que es bueno. ¿Es un buen negocio? Admiración ante un negocio que es muy bueno. ¿Es tu negocio? Formulación de una pregunta para indagar sobre la propiedad o no de un negocio. O no de un negocio. Muy bien, sigamos, señores. El siguiente punto es la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. La clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. Entonces vamos a decir que por la actitud del hablante las oraciones se pueden clasificar en enunciativas, exclamativas, interrogativas, exhortativas, dubitativas, desiderativas o de posibilidad. Oraciones enunciativas
aseverativas o declarativas. Presentan un hecho o un pensamiento como si fuera real. Pueden ser afirmativas o negativas. Nuevamente, las oraciones enunciativas, llamadas también aseverativas o declarativas, expresan un hecho o un pensamiento al que el hablante atribuye una realidad objetiva. Estas oraciones se pronuncian con una entonación enunciativa y su verbo generalmente siempre aparece en modo indicativo. ¿Ya? Ejemplos. Mañana será lunes. Oración enunciativa afirmativa. Mañana no será martes. Oración enunciativa negativa. Muy bien, sigamos. La otra clasificación nos dice que existen oraciones exclamativas. Oraciones exclamativas. Expresan emociones intensas como alegría, admiración, sorpresa, etc. Suelen llevar el verbo en modo indicativo. Ejemplos. Aprobé. Alegría. Qué hermoso paisaje. Admiración. Recuerden también, jóvenes, que existen oraciones exclamativas directas e indirectas, al igual que las oraciones interrogativas. Se utiliza para hacer una pregunta y frecuentemente van encabezadas por un signo de interrogación. Frecuentemente. ¿Por qué? Porque también existen dos clases o dos subclases, interrogativas directas o interrogativas indirectas. ¿Ya? Entonces aquí el modo verbal que suelen llevar es el modo indicativo nuevamente. Ejemplos. ¿Has leído ese poema? ¿Quién ha leído ese poema? Ambas son preguntas directas. ¿Por qué, profe? Porque tienen signos de interrogación. ¿Alguien sabe quién ha leído esos poemas? Pregunta indirecta. Pero ¿cómo la diferencio? Por la entonación. Recuerda esa característica de los enunciados. Siguiente clasificación. Las oraciones exhortativas. Expresan órdenes o prohibiciones, ruegos, consejos. ¿Ya? Nuevamente, expresan una orden, una prohibición, un ruego o un consejo. Suelen llevar el verbo en modo imperativo. Abre o en modo subjuntivo. Abra. ¿Por qué? Recuerda que el subjuntivo es un deseo, ¿no es cierto? Es algo que quisiera que pase. Ejemplos. Trabaja rápido. Orden. Perdone mi tardanza. Ruego. Sigamos. Siguiente clasificación de las oraciones según la actitud del hablante es oraciones dubitativas. Expresan duda. Suelen llevar, pues, un adverbio de duda. ¿Ya? Nuevamente, sirven para expresar duda mediante adverbios y expresiones adverbiales como quizás, tal vez, acaso, etc., que preceden a un verbo en modo subjuntivo o indicativo. Modo subjuntivo, tenga, o en modo indicativo, tiene. Ejemplo, quizá llueva más tarde. Tal vez dijo la verdad, coma, etc. Desiderativas. Expresan deseo. Llevan el verbo en modo subjuntivo. Recuerda que el modo subjuntivo señala, expresa deseo, ilusión, que algo pase, ¿cierto? Y a veces se pronuncia en forma exclamativa. Ojalá llueva más tarde. Ojalá llueva más tarde. Y finalmente, para terminar nuestra clasificación, ¿ya? Vamos a hablar de las oraciones de posibilidad.
expresan suposición o probabilidad. Se pronuncian con entonación enunciativa y tienen el verbo en modo indicativo. Indicativo. Tiempo futuro o condicional. Tiempo futuro o condicional. Ejemplo. Pueda que llueva hoy. Me compraría esa casaca si pudiera. Acá por ejemplo tengo un adverbio, ¿no es cierto? Condicional. Si pudiera. ¿Estamos? Estarán al caer, coma, etc. Bien, muchachos, con eso hemos terminado la sesión del día de hoy. Paz y bien.